estoy asumiendo que todos, a la mayoría, tenemos algunas bases matemáticas o alguna intuición para ello. Pero de todas formas, si algo no queda muy claro, no duden en preguntarnos. De cierta forma, yo también elijo enseñar o hacer los talleres porque me sirve para repasar, me sirve bastante para repasar y entenderlo mejor a medida que voy enseñándolos a las personas a las que dicto, ¿no? Así que creo que ya podemos comenzar. Voy a compartir pantalla y voy a apagar mi cámara para que no se me vea. Listo. ¿Se ve mi pantalla? Sí, sí se puede observar, Sergio. Súper. Entonces, lo que vamos a estar viendo el día de hoy va a ser una charla un poquito densa o tal vez de nuevas cosas que le estoy llamando fundamentos del LLMs. Entonces, no es aplicaciones de LLMs o no es específicamente cómo usar agentes o cómo usar RAG o cómo usar lo último que está siendo utilizado, sino que es una introducción y una base que realmente no cambia. No vamos a ir a perseguir lo que está ahora lo último, pero yo creo, sinceramente, y lo que he visto en varios de mis colegas, es que aquellos que logran dominar bastante bien los conceptos base o los conceptos de los cuales parte las LLMs y la IA generativa en general, tienen una mucha mejor adaptación a problemas reales y a soluciones que están acorde a lo que pide el mercado y son, se podría decir, estado del arte o industria, o orientados a la industria. Entonces, voy a asumir que hemos visto la semana pasada la pequeña introducción a Deep Learning, si no ahorita voy a hacer un refresher de dónde nos quedamos. Segundo, ¿se ve esta otra pantalla? Súper. Sí, yo veo que se ve. Entonces nos habíamos quedado en que Deep Learning, según nuestra definición, era un algoritmo que aprendía representaciones de los datos, representaciones que pueden ser muy profundas o muy latentes y que nos sirven para qué, para poder hacer mejor discriminación o mejor tareas o mejorar en ciertas tareas que es el objetivo de Machine Learning mientras más datos tenemos. Vimos cómo entrenar el modelo con backpropagation. Vimos que mientras más tratamos de hacer un modelo complejo, más corre el riesgo de memorizar, que era overfitting. Y vimos que hay ciertas variaciones de las redes neuronales, ¿no? Y aquí un comentario que nos va a servir para entender mejor lo siguiente, es que sí, en teoría las redes neuronales pueden aprender cualquier función. Hay un teorema que se llama el teorema de Kolmogorov-Arnold, que nos dice que una función puede ser representada por aplicación continua de varias funciones, pero no nos dice cuántas veces y no nos dice cuántas neuronas exactamente debe tener cada capa ni cuántas capas debe tener para llegar a esa representación. Entonces no nos sirve de mucho en la práctica, pero sí nos sirve en la teoría para motivarnos a venir con otras alternativas, ¿no? Porque, por ejemplo, imagina que yo quiero, como estábamos hablando la semana pasada, quiero distinguir dígitos en una imagen. Entonces yo tengo 32 por 32, tengo un montón de neuronas y yo quiero aprender una función que mapee la imagen a un 0 o un 1, ¿no? Un 0 es que, perdón, que mapee la imagen a qué dígito realmente. Entonces sería una distribución entre 0 y 10, supongamos, ¿no? En los dígitos, entre 0 y 9. Entonces, ese teorema que les menciono nos dice que sí, puede que haya una, una cantidad de capas y una cantidad de neuronas tal que yo pueda aproximarlo y hacer exactamente esa función, dado los datos que tengo. Pero no importa o no es relevante dos cosas, ¿no?
el hecho de que pueda generalizar, o sea, que en verdad aprenda, que es el objetivo del Machine Learning, y el hecho de cuánto necesito para llegar ahí, ¿no? Si es que yo puedo aprender una función que mapee una imagen compleja a un número, pero me toma 1000 capas, no va a ser físicamente posible de hacer, solo teóricamente. Y aún así no se puede saber teóricamente porque necesitaríamos realizarlo en la práctica. Entonces, estos tipos de arquitecturas que van surgiendo tienen una propiedad muy importante que se llama sesgo inductivo o inductive bias. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguno tiene alguna idea? Primero preguntando. No, bueno, súper. Igual, es un término que también recientemente he aprendido y que tiene bastante sentido. Es que estamos condicionando nuestro problema a cierto tipo de datos. Ese es el bias, el sesgo. Es decir, nosotros como sabemos que vamos a trabajar con imágenes, vamos a operar con un, un tipo de neurona especial que funciona bien con imágenes. Esto no funciona bien con otro tipo de datos, solo con imágenes, y si es que eres creativo puedes transformar otro tipo de datos en imágenes. Por ejemplo, el audio puedes trabajarlo como imágenes, con su espectrograma o con su transformada wavelet o Fourier, pero trabaja con tipos de datos dos dimensionales o tres dimensionales. Entonces, ese es el sesgo que le estamos metiendo a esta arquitectura, que llamamos redes convolucionales. Igual, para las redes recurrentes, el sesgo que le estamos metiendo es que estamos modelando una secuencia. Entonces, el siguiente dato de la secuencia depende de todos los datos anteriores, lo cual no es cierto para las redes simples, ¿no? Entonces, estamos haciendo ese sesgo de que son dependientes. En realidad es una forma general, ¿no? Es generalizar. Las redes neuronales son un caso particular a las redes recurrentes, pero igual sigue siendo un sesgo, ¿no? Asumir que el siguiente estado depende de los estados anteriores. Y de la misma forma hay otros casos similares, pero estos son los más comunes que hemos visto en la semana pasada. Genial. Y en donde nos quedamos es justamente en el tema de Transformers, ¿no? Que es la base de los LLMs. Y llegamos aquí, ¿no? Las redes recurrentes tienen varias formas de representarse. Las más famosas son una simple, un LSTM o un group. No les pido que memoricemos esto, pero sí es simplemente entender o aprender que es una sola célula, por así decirlo, o una sola red, pero que se va aplicando sobre ella misma. Es un modelo autorregresivo. Entonces, yo tengo mi X, lo paso con un V inicial, se podría decir un V0 o un V en random, y tengo una salida, ¿no? Entonces, este, esta salida podría ser una salida de mi modelo, o podría no tenerlo, y voy a pasar un valor B, ¿no? Que prácticamente encapsula toda la información que he aprendido de este paso. Y lo mismo voy a hacer, ¿no? Este B voy a pasarlo con el siguiente valor de mi secuencia y voy a obtener o una salida, pero de todas formas tengo que pasar esa información siguiente a la siguiente etapa o la siguiente elemento de la secuencia, ¿no? Entonces, simplificando estos pasos, es como si yo estuviera haciendo esto de aquí, ¿no? Esto es lo mismo que esto. Entonces, este modelo es autoregresivo, ¿por qué? Porque se va utilizando a él mismo para predecir lo siguiente, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí? Súper. Entonces, eso principalmente tiene una desventaja en el entrenamiento. ¿Por qué? Porque para poder entrenar necesitas tener una longitud o un vector fijo del tamaño de la secuencia. Pero cuando entrenas, por ejemplo, en texto, son vectores de longitud variable. Y
para poder hacer el backpropagation necesitas calcular primero la primera parte de la secuencia, luego segundo, tercero, hasta terminar, ¿no? Entonces tiene que hacerse uno por uno. No puedes hacer todo paralelo. Y lo otro es que, y ese es el problema principal que nos llevó a pensar, o llevó a pensar a otros investigadores en utilizar otro mecanismo, fue que de todas formas se pierde la información mientras avanza la secuencia, ¿no? Para longitudes de secuencia muy grandes, la información de otros o de los primeros elementos de la secuencia se pierde casi completamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de alguien en una primera oración, en la última oración el RNN no recuerda o no puede relacionar que algún artículo se refiere a la persona de la que he hablado al comienzo, ¿no? Entonces, eso es contraproducente o es no, no deseable en tareas en las cuales tengo que trabajar con textos largos, ¿no? Por ejemplo, traducción o interpretación de texto o resumen de texto, que es lo más común. Es un texto largo y resumirlo en un texto pequeño. Entonces, una alternativa que viene a reemplazar a esto, o no viene a reemplazar, sino que viene a mejorar ese proceso, es uno es el mecanismo de atención y lo otro es Transformers, ¿no? Entonces, en esta hora y media, una hora, vamos a aprender un poco más de ello, ¿no? Sí. ¿Tiene alguna pregunta? No duden en levantar la mano, chicos. Ok. Entonces, vamos a ver un poco el término de LLM. Acá mejor vamos a poner en minúscula. Y Deep Learning. Entonces, Deep Learning y LLM es necesariamente una subrama de Deep Learning, que son modelos largos o modelos grandes de lenguaje. Entonces, para que un modelo de lenguaje sea considerado grande actualmente, debe utilizar capas profundas de redes. No hay otra forma, no hay LLMs con gradient boosting o con árboles de decisión o con machine learning simple, sino que debe utilizar de cierta forma deep learning. Así use Transformers o así use otro tipo de modelo, ¿no? Transformer no es el único tipo de modelo para LLMs. Últimamente han salido también otros que son también interesantes, pero no tan conocidos. Y LLMs también es una forma en la cual se atacan problemas de una rama que es procesamiento del lenguaje natural. Es como una intersección entre NLP y Deep Learning, ¿no? Ahí están los LLMs, están las redes recurrentes, ahí están los modelos secuencia y secuencia, incluso algunos redes convolucionales pueden utilizarse para NLP. No voy a entrar mucho a eso, pero todas las técnicas de Deep Learning, o varias, han sido utilizadas en algún momento para algún problema de NLP. Y claro, NLP como rama no necesariamente utiliza Deep Learning, ¿no? También hay métodos más tradicionales que puede que involucren Machine Learning, puede que no. Modelos probabilísticos, modelos estadísticos. Por ejemplo, una forma muy simple de hacer un modelo que genere palabras es modelar la probabilidad de que ocurra la siguiente palabra, ¿no? De acuerdo a las veces que ha ocurrido en tu conjunto de datos de entrenamiento, ¿no? Ese tipo de modelo se llama n-gramas, o en lo que estoy hablando ahorita es un bigrama. Pero no es muy importante verlo ahorita, solo saber que NLP es mucho más cosas que Deep Learning, ¿no? Y algunos métodos de NLP son preferibles o son complementarios a Deep Learning. No siempre vas a hacer Deep Learning para todos, sino hay cosas de NLP que son súper útiles. Por ejemplo, para búsqueda se puede utilizar un método que se llama BM25, que es súper rápido, que no utiliza Deep Learning y que sirve justamente para hacer match de lo que estás buscando con lo que tiene un portal web o una página o una plataforma para ofrecer. Entonces, eso chicos, no siempre es pensar en todo Deep Learning y LLMs están como que en una intersección. ¿Y por qué modelos largos o modelos grandes? Como mencioné, porque tienen capas muy profundas.
El mouse creo que está sin batería. No, se está lajeando. Se ve lajeando. Voy a cambiar de modo porque creo que se acaba de acabar la batería en medio del. Disculpen. Segundo. Ya, ahora sí. Perdón. Entonces, ¿por qué modelo de lenguaje grande? El grande se refiere generalmente al número de parámetros. No sé si han visto los últimos modelos que hay disponibles. Eh, es, Se dice o se cree que los modelos de Cloud 4.7, desde 4.6 ya llegan al trillón de parámetros. Entonces, si recuerdan, un parámetro es una variable que tenemos que aprender, ¿no? Por ejemplo, este W es una matriz de parámetros. Entonces, imagínense cuántos parámetros necesitaríamos al menos para llegar a un billón, ¿no? Que son los modelos más pequeños de lenguaje con transformer. Necesitaríamos muchas capas, ¿no? Entonces, esa característica de los modelos grandes del lenguaje son los que permite justamente, aparte del mecanismo que vamos a ver, permite poder aprender una gran cantidad o representar una gran cantidad de, de texto en diversos contextos, ¿no? Tanto así que ya los últimos modelos que vemos pueden hablar o tratar de predecir la siguiente palabra, y vamos a ver eso también, de maneras muy precisas, ¿no? De tal forma que confunde con la habilidad de un humano y además tiene conocimiento o memorización de algunas cosas que sí son importantes, por así decirlo, memorizar, más que generalizar, y eh, poder comunicarse o trabajar de la misma manera que lo escribiría un otro humano, ¿no? Entonces, de cierta forma es fascinante que con una cantidad de parámetros cercanos al trillón pueda generar texto así. Los LLMs o el término LLM va cambiando en su límite. Por ejemplo, un modelo de 1 billón de parámetros ya no es considerado LLM, sino hay un subrama que es Small Language Model o SLM, más o menos hasta los 20 billones o 10 billones, que son lo que podría correr en una tarjeta gráfica casera. Y ya más largo que eso, ya estamos considerándolo como un LLM. Entonces, lo que sabemos por ahora, o lo que sabría alguien que utiliza LLMs en el día a día, por ejemplo, ChatGPT o Cloud, para preguntas o incluso para flujos agénticos, es lo que estoy mencionando, ¿no? Te da una respuesta muy parecida a texto, e incluso podemos utilizarlo para que maneje programas que conocemos, que maneje nuestra terminal, que maneje nuestros archivos, de hecho que genere código también con agentes de código, valga la redundancia. Pero lo que vamos a ver ahora, y creo que fue una introducción un poco larga, es cómo funciona internamente y cuál es el mecanismo que hace que todos estos modelos funcionen. ¿Va bien? Cualquier pregunta, levanten la mano. A veces divago mucho y trato de cubrir muchas cosas, pero si hay algo en específico que quieran saber, no tengan miedo en preguntar. Entonces, ¿de dónde surge esto? ¿O de dónde surge la motivación para ir más allá? Para poder manejar cuerpos de texto más grandes, poder manejar problemas más grandes. Es esta limitación principal. En RNNs se investiga un tipo de problema que es secuencia a secuencia. Entonces, si tú, por ejemplo, en este RNN, ¿dónde está? Si tú tienes una secuencia que mapea directamente a otra secuencia que es de la misma longitud, podrías usar un RNN simple, ¿no? Eso te permite. O sea, por ejemplo, yo quiero mapear un número a otro número, ¿no? O sea, por ejemplo, quiero predecir cuál va a ser la temperatura un día después. Entonces, yo tengo la temperatura del día de hoy, predigo la del día siguiente. Luego, con la temperatura del día siguiente que registramos,
basado en la temperatura del día anterior, predigo la del día siguiente y así, ¿no? Entonces es un número uno a uno, ¿no? Una entrada, una salida. Pero no es lo mismo contexto, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a traducir o vas a resumir, la entrada puede ser muchas palabras y la salida puede ser menos o más palabras. Por ejemplo, el español e inglés no es una correspondencia uno a uno en palabras. Ah, Pamela, ¿cómo se llega a solucionar el tema de la falta de memoria con los cereales? Ah, bueno. Con falta de memoria o pérdida de memoria. En el caso de falta de memoria, lo, la solución de ingeniería más común que se está haciendo actualmente es el tema de RAG, y ahí hay muchas variaciones, ¿no? Está RAG, Agentic RAG, Graph RAG. Entonces, no vamos a cubrir esto en la charla de hoy por temas de tiempo, pero al final sí no puedo mencionar un poco sobre de qué van, ¿no? Pero básicamente el LLM solo puede tal vez aprender lo que tiene sus pesos de entrenamiento, e incluso no necesariamente va a poder recitar exactamente lo que tiene sus pesos. El hecho de que un modelo no puede ser introspectivo, o no hay forma hasta ahora de hacerlo. Entonces solo puede predecir el siguiente token. Entonces actúa como si, ¿cómo decirlo? Actúa de la forma en la que ha sido entrenado, ¿no? Entonces genera texto similar al cual ha sido entrenado. Entonces ahí ha sido entrenado tan sofisticadamente los últimos modelos que pueden generar respuestas muy parecidas a lo que realmente respondería un humano, y con mucho grounding y con mucha reflexión y precisión en los temas. Pero eso, recordemos que es debido también a la cantidad de parámetros, ¿no? Un trillón de parámetros, y viéndolo en perspectiva, por ejemplo, toda la cantidad de texto con la que ha sido entrenado. Por ejemplo, GPT-4, debería verificar esa información, pero creo que ha sido entrenado con aproximadamente 1.8 trillones de tokens, ¿no? Entonces, esta información podría ser suficiente como la que cabe en todo el Internet, ¿no? Entonces, con todo ese texto, es posible y muy posible que pueda memorizar muchos de los textos o de los facts clave, ¿no? Por ejemplo, cuando fue la independencia del Perú, eso lo puede memorizar completamente con esa cantidad de tokens y esa cantidad de parámetros. Ok, entonces, puedo hablar sobre eso después. Muchas gracias por la pregunta. Y lo que estaba... ya. Sí, eso también es una ley de scaling, Sergio. Sí, más o menos así. Pero luego otros modelos como Llama mencionan que mientras más avance la cantidad de datos, manteniendo tal vez los parámetros fijos o no escalándolos tanto, igual el modelo puede aprender más. Entonces, los corpus de datos suben demasiado. No estoy seguro cuál es el corpus que se utiliza para los datos o de los modelos Frontier, pero es mucho más que 1.8 trillones. Puede ser que lleguen a decenas de trillones. Y el número de parámetros está así más o menos manteniéndose esa cantidad. Súper. Entonces, siguiendo con la introducción del problema, es que para traducir una secuencia en general no basta una representación uno a uno, sino una forma de hacerlo sería tener una red recurrente que convierta toda la secuencia de entrada en un vector, y otra red recurrente que vamos a llamar decoder o decodificador, que tome ese vector eh, como su entrada de contexto o su input, como este V que estamos viendo aquí, ¿no? Como este estado, y a partir de ahí pueda utilizarlo para generar la secuencia que necesita de esta secuencia de entrada. Entonces ahí hay una limitación, y es que solo se puede codificar una determinada cantidad de tokens en la secuencia, ¿no?
determinado vector. Si tengo un vector de dimensión 128 o 156, si yo tengo una secuencia de 160 o más, o 200 tokens, mientras más avance el número o la longitud de la secuencia, más difícil va a ser comprimir toda esa información en un vector fijo, ¿no? Y más se va a ver afectado la degradación del performance en el decoder. Entonces, lo que está pasando aquí es que estamos tratando de comprimir una secuencia de muchas cosas en un solo valor. Y muchas veces, si se dan cuenta, eso pasa en muchos algoritmos de Deep Learning, ¿no? O para Feature Engineering o para Deep Learning en general, ¿no? Como mencionamos en la clase pasada, en los CNNs, se tiene que reducir la dimensión para poder pasarlo para poder pasar los filtros de la imagen a números interpretables, ¿no? Pero en esa reducción, que se hace como el máximo de un grid, se pierde información, ¿no? O sea, cada vez que en vez de hacer otra cosa, tomas el promedio de varios valores, se pierde información porque no sabes cuál de los valores tenía más importancia. Entonces, igual aquí, este vector no codifica correctamente cuál de los valores de la secuencia tiene más importancia para determinada parte de la secuencia de salida. Puede ser que este vector codifique entre estos vectores cuál tiene más importancia entre ellos, ¿no? Por ejemplo, I am a student. Puede ser que el vector diga, student es más importante que los otros, ¿no? Porque estas palabras se repiten bastante. Entonces, student es la palabra más importante de esta secuencia. Pero al traducir, yo no necesito solo la secuencia, sino necesito la palabra más importante para el determinado token que estoy generando, ¿no? Por ejemplo, si yo veo a Y, para Y solo está leyendo este vector, pero me sería más importante tal vez pensar qué es más importante para traducir Y o predecir la siguiente palabra dado el Y. I, seguramente sí. Am también. I am es prácticamente Y sí. Entonces, estos tokens deberían tener bastante importancia para poder predecir la siguiente palabra. Super. Entonces, esa es la idea detrás de lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Que se llama atención. Entonces, está un poquito cargado, así que vamos a ir lento. Si cualquier pregunta, no duden en consultar, porque también puede ser que me confunda, entonces voy a ver si están atentos. Entonces, como menciono, ¿no? Este vector, o representar una secuencia grande en un solo vector, vamos a decir en palabras simples, lo mismo que promediar todo y no dar importancia, digamos, a uno en específico, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Con un mecanismo llamado atención. Lo que hace atención, en este caso, no es exactamente la misma atención que utilizan las otras formas, pero es muy parecido en concepto y en metodología. Es que yo tengo toda mi secuencia de entrada, ya he calculado las representaciones de cada secuencia. Y lo que quiero saber es, por ejemplo, ¿no? Para este I, quiero saber cuál es el vector o la representación que es más importante en este momento, ¿no? Entonces, cuando yo veo a I y la frase en ruso, ¿qué es lo que más me sirve de esta frase en ruso para poder yo generar la siguiente palabra? ¿Estamos? Entonces, lo que vamos a hacer es un proceso, explicado en palabras es un poco simple, lo que acabo de decir. Es simplemente tomar el estado de cada token. Se dan cuenta, estamos comparando, por ejemplo, aquí. Estamos comparando el valor actual de mi decoder con el estado de cada token. Vamos a pasar a una función que le llamamos función de atención, que me dice qué tan importante es este token para este punto en el que me encuentro, ¿sí? ¿Cuál es la función que me da eso?
es esta función. La tangente hiperbólica es nada más una activación, así como hablamos que es necesario tener activaciones. Pero lo más importante es esto, ¿no? Lo que estoy haciendo aquí es tomar el estado del encoder, que es un vector, vamos a llamarle S, y vamos a multiplicarlo por una matriz UA, y vamos a tomar el estado del decoder y también multiplicarlo por otra matriz de doble A. ¿Cómo se le llama eso? Proyección. Entonces, lo que estamos haciendo es proyectar el decoder al mismo espacio que el token del encoder. Y lo estamos sumando. A este tipo de atención se le llama atención aditiva, ¿no? O para que sean temas más informados, se llama... Ah, se me acabó el... Se me acabó el... ya. Atención tipo Badanao, Badanao, Badanao. Entonces acá tenemos Badanao Attention. ¿Por qué? Porque calcula la atención mediante una suma. ¿Y por qué? ¿Alguien tiene una idea de por qué una suma nos podría dar una noción de qué tan importante es S para H? ¿Alguien sabe? No, bueno. Pues vamos a pensarlo así, ¿no? Todos hemos llevado álgebra lineal, ¿no? Entonces, sabemos que si dos vectores están apuntando hacia un lugar similar o el mismo lugar, el vector resultante me va a salir más grande, ¿no? Entonces, eso es nada más la atención. Vamos a proyectar H a un espacio y vamos a proyectar S al mismo espacio, ¿no? Para que puedan sumarse. Entonces, si S, que es el encoder, está yendo en el espacio opuesto, en la dirección opuesta, y H está yendo, obviamente, opuesto, la tensión va a ser nula, ¿no? Entonces, S no tiene importancia para H. Si está, por ejemplo, ortogonal, no necesariamente ortogonal, pero si está en direcciones no paralelo y no opuestos, la resultante va a ser menor que la suma, ¿no? Pero si están completamente orientados, la tensión sería máxima, ¿no? Es como decir, esta proyección está preguntando qué es lo que busca el decoder. Esta proyección me dice qué es lo que tiene el encoder, ¿no? Entonces, si lo que busca el decoder es lo mismo que lo que tiene el encoder, la atención del decoder hacia el encoder va a ser la mayor. ¿Se entiende? ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿A alguien no le quedó muy claro? Si no queda claro eso, no vamos a poder avanzar en lo siguiente, chicos, y lo siguiente sí es más complejo. Así que esa es una forma de verlo, ¿no? Mediante la suma y la proyección al mismo espacio. Y bueno, esto como es un vector, lo multiplicamos por otro vector para que pueda darnos un número, ¿no? Y ese número es, por así decirlo, una importancia. Y luego aplicamos esta función softmax, que lo que hace es transformar esos números, que no significa mucho, a una distribución de probabilidades, ¿no? Entonces, como vemos aquí en la imagen, para este A, la palabra cat tiene mayor importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que voy a traducir siguiente seguro va a ser cat. Ah, perdón, no. La palabra al ser no sabe ruso, esta palabra es la que tiene mayor importancia, ¿no? Entonces lo que voy a traducir siguiente es muy probable que sea cat, ¿no? Y ese es el score de atención, ¿no? Y cómo finalmente yo paso eso al decoder mediante este vector de contexto que se pasa en cada etapa, ¿no? No se pasa al inicio, sino en cada etapa vamos a pasar ese vector de contexto, que es una suma ponderada de los coeficientes o los valores de atención por el valor de cada encoder, ¿no? Del vector de cada encoder.
Y así ya tenemos una forma de saber en determinado momento qué es lo más importante. Bueno, y esta sería la función de la red recurrente, ¿no? Que es simplemente eh, lo mismo que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Todo bien? Sí. Esta es atención aditiva y sirvió, ¿sí? Permite trabajar con contextos más grandes, pero todavía no fue como que el rompetorro, ¿no? Porque los RNNs siguen teniendo ese problema de que para secuencias muy largas sigue degradándose, ¿no? Esto soluciona en parte la compresión de información, pero los RNNs siguen teniendo errores en ella, ¿no? Acá está un poquito mejor explicado, solo que está en inglés. No quise traducirlo en español y sobreescribir, sino que en inglés creo que se entendió bastante bien. Y es básicamente lo que se mencionaba, ¿no? El estado del decoder, todos los estados del encoder, porque se supone que al traducir o al hacer una operación de secuencia a secuencia, yo conozco todos los estados, calculo el score por cada uno y calculo la atención, ¿no? Entonces, ¿por qué esta tangente hiperbólica? Buena pregunta. Eh, bueno, es una función de activación. Lo que diría es que es más hallado de manera empírica cuál función de activación funciona mejor. Eh, en, a nivel histórico, la primera función de activación que se utilizó fue sigmoide, de ahí ReLU, de ahí otra usada comúnmente para modelos de redes recurrentes es tangente hiperbólica. Pero la razón, a mi entender, es más que todo mediante prueba y error, ¿no? Entonces, el que obtiene mejores resultados para este tipo de problema es tangente hiperbólica, ¿no? No es muy rigurosamente matemático. La dirección tangente hiperbólica de -1. Sí, la tangente hiperbólica no simboliza la dirección, sino la dirección me refiero a lo que está dentro de la tangente hiperbólica, ¿no? Entonces, es como un saturador tangente hiperbólica, ¿no? Si este valor es muy alto, tangente hiperbólica se va a 1. Si es muy bajo, se va a -1. Y este V es también un parámetro o una matriz de parámetros, o un parámetro que se aprende, ¿no? Entonces, eh, esta multiplicación me va a salir un número que no está, digamos, bounded, o no tiene alguna restricción como la tangente hiperbólica. ¿Verdad? Súper. Entonces, esa parte de aquí sí nota ser importante, ¿no? Para poder normalizar o escalar los coeficientes de la tensión. ¿Por qué? Porque si yo multiplicara esto directamente por los valores del encoder, no tendría mucho sentido, ¿no? Puede ser que sea un valor muy grande, un valor muy pequeño, y los vectores S no me garantizan nada que tengan la misma escala, ¿no? Genial. Entonces, en 2017 llega este paper que ya sí revolucionó bastante la concepción de los modelos de secuencia-secuencia, porque se les ocurre la idea de que no necesitan ya los redes recurrentes, sino solo necesitan atención y deep learning clásico, ¿no? Entonces, ¿por qué? El paper se llama Attention is All You Need y reemplaza prácticamente todos los RNNs, el encoder y decoder, por capas de atención. Entonces, es un enfoque revolucionario, ¿no? Y que mejoró, de hecho, muchas de las falencias que tenía el modelo que les estaba hablando. Entonces, esta es la arquitectura que se llama Transformer y en base a esta surgen muchas otras y actualmente los modelos de lenguaje que se utilizan, los frontier models, también están basados en Transformers. Puede ser que involucren también otras técnicas, pero se le dice basados en Transformers porque están basados en esta forma, ¿no? O en un encoder o en un decoder. Puede que utilicen solo el encoder, como es el caso de modelos de embedding. No sé si han visto OpenAI Embeddings o Gemini Embeddings. O puede ser que sea solo decoder, que generalmente son los modelos puramente generativos, ¿no? Modelos como ChatGPT o Cloud o Gemini, etcétera.
Entonces, por ahora estamos hablando solo de tiempo. Entonces, elimina las RNNs y la ventaja que tienen también, aparte de eliminar las RNNs, es que puedes paralizar totalmente el entrenamiento, ¿no? No necesitas esperar a que se genere la siguiente respuesta y ir uno por uno, sino que de una puedes tú hacer un forward pass y backpropagation, ¿no? Ahí. No sé por qué está un poco la batería. Y en vez de atención aditiva, que hemos visto aquí, utiliza un mecanismo de atención que se conoce como atención multiplicativa, ¿no? Que en vez de la suma aquí, en vez de sumar, lo que hace es multiplicar. Vamos a ver qué significa Q y K, porque recién aquí también meten este término QKB, query equivale. Pero en vez de calcular similaridad mediante suma, lo calcula mediante multiplicación, que tiene sentido porque es una especie de producto punto, ¿no? No sé si recuerdan el producto punto, cuál es su propiedad. ¿De acuerdo? Producto punto de dos vectores es cero si son, producto escalar, si son ortogonales, y menos uno si son completamente opuestos, y uno si son completamente paralelos. Entonces, es similar a este tema de trabajar con la suma, ¿no? Solo que esta multiplicación también hace una similaridad más efectiva, ¿no? Incluso, porque solo multiplicar las dos matrices. No tienes que proyectar ni nada de eso. Entonces, bueno, vamos a ver cómo funciona atención. Y aquí sí. eh, bueno, habiendo visto cómo funciona la aditiva, creo que la multiplicativa también tiene sentido, ¿no? Entonces, hay dos mecanismos de atención y vale la pena ver aquí cómo funcionan, ¿no? ¿Cómo funciona el transformer, ¿no? Es un modelo de secuencia a secuencia que inicialmente fue utilizado para traducir de inglés al alemán. Entonces, lo que yo tengo es mi eh, secuencia de entrada y mi secuencia de salida, ¿no? Para yo poder generar una salida, en este caso, mis outputs están desplazados a la derecha. O sea, quiere decir que dada la entrada, yo no tengo nada al comienzo inicialmente y genero la salida que debería ser, ¿no? Por ejemplo, pongo todos mis dispositivos están sin batería hoy día. No, happy, ¿no? Entonces, dada esta entrada, al no pasar nada al output, lo que me debería salir, que es más probable que traduzca, es, ¿cómo se en alemán? Bueno, lo traduciré en español, el yo, ¿no? Entonces, luego este yo se pasaría aquí, ¿no? Para generar, dado que la entrada es I am happy y la primera salida es yo, ¿cuál sería la siguiente salida, ¿no? Entonces sería estoy. Ahora voy a poner este aquí, dado que digo yo estoy y lo que quiero traducir es I am happy, ¿cuál sería la siguiente probabilidad? Eh, Sería feliz. Estupendo. Entonces uno me diría, pero esta inferencia es secuencial, sí. O sea, para tú predecir, tienes que hacerlo secuencial, ¿no? Pero si estás entrenando, no necesariamente lo haces secuencial, ¿no? Porque tú ya tienes todo el output y todo el input. Entonces lo que se hace es una técnica conocida como mask attention, ¿no? Vamos a ver qué hace. Pero estás, prácticamente metes todo el output y haces que todo corra dentro de este decoder. Es básicamente computas todo lo que hemos hecho, pero en una sola pasada del transformer. Eso se refiere con paralelización. Genial. Entonces, vemos aquí, ¿no? Que es similar la técnica o la idea. Tenemos un encoder y un decoder. Esta fase de aquí es el encoder, el que toma la entrada, los tokens de entrada y los transforma a vectores. Y ese es el decoder, que tiene ciertas operaciones y toma la codificación de los tokens de entrada y nos da una salida final. Esta
arquitectura o este bloque se repite n veces, que creo que en el paper original son 6 veces, y eso también se repite 6 veces, ¿no? Así que el encoder utiliza una técnica, en vez de RNNs, lo principal aquí es la técnica que se llama self-attention. Y el decoder utiliza el mask attention, y para leer el encoder utiliza cross attention, ¿no? Entonces vamos a ver qué significa cada cosa. Creo que no lo tengo en diapos, así que lo que vamos a hacer es ver cada parte ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué nos hace el self-attention? Nos ayuda a generar una representación vectorial súper rica de la entrada, ¿no? O sea, súper consciente. Es decir, esta entrada es consciente de cuál es más importante para esta oración, ¿no? Por ejemplo, si pongo estoy en banca, ¿no? O trabajo en banca. Entonces, mediante esta técnica de encoder, mediante self-attention, este banca podría entenderse como dos cosas, ¿no? Como que trabajo en una banca, literalmente, o sea, estoy sentado, o trabajo en banca, o sea, que trabajo en sector bancario, ¿no? Entonces, esta representación vectorial permite saber en contexto, cuando digo trabajo en, qué es lo más probable que sea, ¿no? Que sea banca sentado o sea banca bancaria, ¿no? Y en base a los datos de entrenamiento es muy probable que sea bancario, ¿no? Entonces, esos vectores van a estar alineados con definiciones que sean más relacionadas a trabajos en sí, ¿no? No tanto a la acción de sentarse. Súper. Y claro, ¿no? Esto se extiende a cualquier tipo de oración, en cualquier tipo de longitud. Entonces, permite entender a la entrada, solo la entrada. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Qué es lo que hace el self-attention o autoatención? Súper. Entonces, ese es un diagrama de cómo funciona el self-attention, ¿no? Entonces, yo tengo mi entrada X, que es un vector prácticamente. Son n, que es la longitud del, del texto, y d, que es la longitud del embedding. Ahorita vamos a hacer un paréntesis para ver qué es un embedding, pero por ahorita bear with me o quédense conmigo. Entonces, no sé por qué está así el mouse, creo que es por el ancho de banda del Bluetooth. No he probado todavía usar mouse con esos audífonos, así que debe ser eso. En fin, voy a intentar seguir con esto. Voy a desconectarlo y conectarlo. Sí. Desconectar. Entonces, es como decir, mejor pongo presentación. No sé por qué no estoy poniendo presentación en primer lugar. Como decir que cada palabra, vamos a llamarlo palabra por ahora, está representada por un vector de longitud de. Entonces tenemos una palabra, dos palabras, tres palabras, cuatro palabras, cinco hasta n, ¿no? Y ahora lo que voy a hacer es voy a proyectar este matriz, que es una matriz, a otra matriz que va a tener una dimensión diferente, vamos a llamarlo de Q. Este matriz K, que va a tener también la misma dimensión para poder multiplicarlos, y esta matriz V, ¿no? Que puede tener una diferente dimensión, pero en la práctica, en el paper de Transformers usaron la misma. Creo que era 64 o 128, no recuerdo. Pero esta acción de multiplicar por una matriz de pesos o parámetros se llama proyectar, ¿no? Es decir, yo voy a apuntar este vector a otra dirección. Entonces, la idea es similar a la adición aditiva, ¿no? Simplemente este Q me dice query, ¿no? Query. Este Q dice, ¿qué estoy buscando? ¿No? ¿Hacia dónde estoy buscando prácticamente? Y este K es el key, ¿no? Este key básicamente dice, yo tengo estas cosas, ¿no? Entonces, estos dos
vectores se aplica producto a punto y tenemos una matriz de n por n, ¿no? Este k por q transpuesta. Entonces, este k por q transpuesta, el hecho de que sea n por n, me dice justamente cuál es la importancia de una palabra respecto a la otra, ¿no? Por ejemplo, de la primera palabra respecto a ella misma, sería 1, ¿no? ¿Por qué? Porque son el mismo vector. Eh, sí, vamos a dejarlo que son por ahora. Pero una palabra respecto a la otra, bueno, puede tener otro score, ¿no? Entonces aquí iría la otra, ¿no? Entonces, esta matriz básicamente dice en números que no están normalizados, cuál es la importancia de una palabra respecto a la otra. Y al pasar los softmax ya tienes una distribución de probabilidades, ¿no? Entonces ya tienes probabilidades que nos dicen qué tanto debe atender o qué tanto tiene de importancia una palabra respecto a la otra. Entonces esto es como el alfa en la en la atención aditiva. Y a multiplicarlo por otra proyección, que es qué valores exactamente yo tengo para conseguir la salida de la función de atención, ¿no? Entonces todo esto de aquí es la atención multiplicativa. Y como estoy aplicándolo a la misma secuencia, lo estamos llamando self-attention, ¿no? O autoatención. Entonces uno diría que no tiene mucho sentido porque es la misma, pero como les estaba diciendo, es muy importante ver qué token o qué palabra tiene más importancia en su misma oración. Entonces eso te permite hacer lo que es la atención multiplicativa. ¿Sí? ¿Está ahí todo bien? ¿Alguna consulta? Sí, quedó bien. Vale, genial. Entonces, bueno, esta parte es lo que estábamos diciendo, es alpha attention, luego tiene otras capas que también son importantes, pero que no voy a pasar mucho tiempo explicando, y eso se repite n veces, ¿no? Entonces, da una representación bastante compleja, porque ya no, en la segunda capa, la entrada ya no es una palabra, sino es una representación de la palabra, ¿no? Entonces, vamos aplicando capas a eso, entonces se hace bastante abstracto. Entonces, aprende la representación de la secuencia de entrada, genera un vector de contexto por cada token y se repite en múltiples capas, ¿no? Ahora, creo que vale la pena mencionar qué es token. ¿Alguien sabe qué es token? Tengan miedo, chicos. ¿Está bien? Sí, se podría decir es una fragmentación de texto, ¿no? Es un mapeo de palabra o de eh, conjunto de letras a un número. Una representación numérica del texto, en otras palabras. Entonces, tokenizar es prácticamente convertir un texto, por ejemplo, am, am, engineer, en una serie de números, ¿no? Por ejemplo, I lo puedo representar con 2, am lo puedo representar con 1028, an lo puedo representar con 74, engineer lo puedo representar con 19.922, ¿no? Y para delimitar que he terminado la frase o la palabra, puedo dar un token especial, ¿no? Le vamos a poner 0 o 1 mejor para que no se confunda. Y también, ¿no? Para el inicio de la oración voy a poner un token especial que puede ser 2, por ejemplo. Entonces, esto de aquí ya inequívocamente me permite transformar del número a la palabra y también de la palabra al número. Pero este número solo vemos que tiene diferentes escalas, ¿no? Entonces, al pasarlo directamente a una red neuronal, no va a funcionar bien, ¿no? Por ejemplo, si paso 1 como número y lo multiplico por pesos, no va a ser igual el efecto que si paso este número, ¿no?
Entonces, ¿cómo los tokens se pueden pasar ya a la red? Mediante un proceso que se llama embedding, ¿no? Y embedding es simplemente mapear cada número como si fuera la entrada de una matriz. Entonces, como si fuera una fila de una matriz, ¿no? Donde D es el número máximo de tokens, ¿no? O claro, el número máximo de tokens que tiene, ¿no? Entonces aquí están todos las posibles combinaciones, de todas las posibles palabras que están en tu data de entrenamiento. Entonces el cero es mapeado a un vector, ¿no? Y como habíamos visto, el embedding por convención lo estamos llamando de longitud o de dimensión de. La palabra número uno también, ¿no? Por ejemplo, el I, vamos a quitarle dos, vamos a ponerle 20 porque inicio de oración no puede ser lo mismo que un token ya existente. Entonces el 2 también es otro vector, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Y la última palabra también tiene su último vector. Súper. Ajá, entonces una forma fácil de tokenizar es utilizar una palabra, pero eso lo hace un poco rígido porque puede ser que la red misma tenga que hacer combinaciones, tal vez cosas que no son palabras, o cuando trabajas con palabras que están fuera de tu vocabulario, palabras que no ha visto la red antes, quieras generalizar, ¿no? Por ejemplo, si la red nunca ha visto la palabra parquear, puede ser que no es muy común ver, ¿no? ¿Cómo lo generaríamos, ¿no? Entonces podemos tokenizar a nivel de caracteres. Entonces nuestro vocabulario sería un poco, mucho más reducido, pero es más difícil generar porque tienes que sacar bien o predecir bastante bien el siguiente carácter, ¿no? Y la atención entre caracteres también es un poco extraño, ¿no? Entonces, el tokenizado es todo un conjunto de métodos. Por ahora, algunos de los más comunes tratan de dividir en pedazos que sean, por así decirlo, similar a lo que son los morfemas. Es decir, pedazos que son más o menos entendibles, ¿no? Por ejemplo, parquear podría separarse en dos partes, ¿no? Un token que sea para park y otro que sea para air. Entonces, la longitud del vocabulario no es necesariamente el número total de palabras, sino es el número total de arreglos de caracteres que tienen estas formas, ¿no? Y métodos de tokenización hay varios, ¿no? Entonces, no voy a mencionar uno en específico, eh, pero hay varias formas de hacerlo, ¿no? Súper. Entonces, ahí está la aclaración que estamos viendo, porque estamos viendo bastante lo que son embeddings y tokens, así que ya está un poco más aclarado. Súper. Y aquí también en el decoder tenemos lo que es más self-attention. ¿Por qué? ¿Para qué nos sirve más self-attention? Nos sirve para decir, eh, esta embedding va a tener esta forma, ¿no? Como habíamos dicho. El X tiene longitud n y dimensión de n. Pero cuando yo calcule atención, lo que yo debo procurar es que mi matriz de atención, ¿cómo decirlo? Vamos a suponer que la atención viene de aquí hacia allá, ¿ya? No recuerdo exactamente cómo era, pero así me hace sentido. Entonces, ¿qué atención le presta este a este? ¿Estamos? Entonces, yo no puedo, por ejemplo, la palabra uno, bueno, vamos a poner, no sé si ponerlo como números o ponerlo como, mejor lo pongo como matriz para que se llame. Voy a ponerlo como una matriz de 4 por 4.
Entonces, si yo estoy en la palabra uno, entonces yo, si estoy en la palabra uno, yo puedo saber qué atención le debo prestar a la palabra cero, ¿no? Entonces, este sí es un valor. Si estoy en uno, yo también puedo saber qué atención me doy a mí mismo. Pero si estoy en uno, espérate, ¿verdad? Claro, también puedo saber qué atención le doy a él. Pero si estoy en uno, no puedo saber qué atención le doy a la palabra 2, ¿no? Entonces, este valor debería ser cero. Este valor también, este valor también. ¿Se entiende? O sea, si estoy en 2 también, no puedo predecir valores futuros. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a terminar teniendo aquí es una matriz triangular, me parece, ¿no? Ah, ¿Cómo sería esto? Vamos a mirar hacia el futuro. Claro que sí. El segundo check en la primera fila. ¿Este de aquí? ¿Este debería ser cero? ¿Te refieres? O... Ah, ya es cierto, ¿no? Sí, sí, sí. Porque estamos tomando la fila, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ya, me estaba confundiendo. Claro, ¿no? Porque estoy en cero, puedo mirar a cero, pero no puedo mirar los siguientes. Si estoy en uno, puedo mirar a cero y a uno, pero no los siguientes. Si estoy en dos, igual, ¿no? Se va formando una triangular inferior, como menciona Joseph. Gracias. O sea, sí, cuando llevas mucho tiempo sin ver las matrices, físicamente te afectan, ¿no? Entonces, ya, algo así sería, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Porque estos ceros de aquí no se generan automáticamente, lo podrías enmascarar, pero lo que se hace normalmente es que el softmax tenga valores menos infinito, ¿no? Entonces, cuando pones e a la menos infinito, te da cero acá naturalmente, ¿no? Entonces, ese es el max self-attention, ¿no? Simplemente que no se puede, o la matriz de atención debe tener esa característica. Y así garantizamos que esta, esta capa de decoder es causal, ¿no? Causal, ¿qué quiere decir? Para los amigos de señales y sistemas que no puede saber el futuro o no debe prestarle atención hacia tokens futuros, ¿no? Súper. Y aquí también es una parte súper importante, es el cross attention, ¿no? Que es muy parecido, ahora sí, a lo que estábamos viendo en la atención aditiva. El decoder pregunta al encoder qué atención debe prestarle a cada token, ¿no? Entonces justamente es esa parte de aquí, ¿no? Entonces aquí viene el encoder, aquí viene el Q y el K. Ah, perdón, no, viene el K y el B. K y el B y el Q, ¿no? Entonces básicamente el decoder pregunta con su Q qué es lo que tienes y lo responde el encoder con el B. Sí. Sergio, era el peso de atención. Lo que me refería a matriz de atención, ¿te refieres? Sí, sería esta la que está enmascarando. Sí, que no quedó muy claro en dónde estaba poniéndolo, ¿no? Porque claro, aquí sería la atención completa, ese sería el peso de la atención. Ah, ya, Peter está preguntando. Ese valor de comparación de token por token de la matriz en el vector es este de aquí, después del softmax debería ser cero, ¿no? Aquí es donde digo que sería, en teoría, menos infinito, ¿no? Porque si haces softmax con menos infinito, te queda cero. Que no hay forma de que con un número que no sea infinito, un exponencial te quede cero. ¿Estamos? Súper. Entonces, el cross attention es justamente lo que habíamos reemplazado por el vector de contexto, ¿no? O sea, queda casi igual que en el sec to sec de las CRNNs.
Súper. Entonces ya tenemos cómo funciona el Transformer. De hecho, acá tengo, no me dio mucho tiempo hacer una demo, así que acá tengo un código de arquitectura Transformer completa. Ahí les voy a pasar el repo. Eso lo hice cuando no tenía coding agents, así que la mayoría es hecho a mano. Am, así que sí, voy a poner unas instrucciones en el README después de la charla, pero aquí pueden ver cómo funciona ya todo integrado, ¿no? Entonces sí funciona, sí hace training. Lo único que está corriendo con GPU, entonces lo único que querían sería borrar todas las referencias a CUDA, o si quieren una funcioncita que te seleccione automáticamente el device. Pero sí, hay muchas otras técnicas que no he mencionado porque nos va a tomar mucho tiempo. Por ejemplo, el multi-head attention, el positional encoding. Pero esto todo aquí, ¿no? Creo que es importante también decir un poquito qué es el positional encoding, porque si se dan cuenta, al pasar todo paralelo, eh, esta red no tiene forma de saber que lo que estoy pasando es una secuencia. A mí también me pareció un poco contraintuitivo, pero como no estamos generando en secuencia, la red no puede saber que uno va después del otro, ¿no? O sea, tú tienes la matriz que tiene el orden para ti, pero ese orden es arbitrario, ¿no? Podrías cambiarlo y seguiría teniendo sentido para la red, o seguiría dando lo mismo. Entonces, la forma en la cual atacan eso es con un encoding posicional, ¿no? Que es, en esencia, sumarle un valor específico a cada posición. Y nada más, eso funciona bastante bien. Claro, es una fórmula, ¿no? Que garantiza que cada posición tiene un valor diferente y cada embedding tiene un valor diferente. Pero en otras palabras es eso, ¿no? Entonces, cuando entrena la red, ve, ya, este valor le está sumando un poco más de lo que debería, entonces está en una posición que está más adelante o más atrás. Pues cuando ya tienes una gran cantidad de data de entrenamiento, ese positional encoding efectivamente ayuda a codificar la posición de un token dentro del embedding. Genial. Súper. Entonces, aquí vamos a avanzar un poquito más porque tengo un compromiso un poquito más temprano. Y de aquí del Transformer surgen como que dos ramas, ¿no? Una rama que es de representación, se llama, que tiene su auge, por así decirlo, con el modelo BERT. BERT no me acuerdo sus siglas. Bidirectional Encoder Representations from Transformers, ¿no? Entonces, lo que se centra en estos modelos de encoder es en codificar texto, ¿no? Y dar una representación a números. Entonces, ¿para qué sirve eso? Para generar embeddings, ¿no? ¿Y qué son embeddings? Es justamente lo que dicen, una representación de números. ¿Para qué nos puede servir? Por ejemplo, para ver qué oraciones son similares. ¿Por qué? Porque si son dos vectores que tienen producto punto similar, van a ser similares, ¿no? Pues esa transformación de oraciones o palabras a vectores es súper útil para lo que es similaridad entre texto. Y para codificar cualquier tipo de información en general, ¿no? Puedes utilizar encoders de BERT para tomar texto, por ejemplo, de un review y meterlo a otro modelo de deep learning, ¿no? Que más o menos te diga si ese review fue útil o si ese review es positivo o negativo, o si ese review tiene cierto sentimiento por detrás. Y en la otra rama, que es de donde surgen, creo, la mayor cantidad de modelos generativos y modelos actuales con los que interactuamos, es puramente decoder. Y el más importante que surgió después de Transformers fue GPT, Generative Pre-trained Transformer, ¿no? Y ya con los años se ha dado más o menos o se ha descubierto que mientras más vaya mejorando el lado del decoder,
puedes tener muchos mejores modelos sin necesidad de un encoder, ¿no? Entonces, por ejemplo, GPT sigue teniendo esa estructura que es puramente decoder y puramente generativo, ¿no? O sea, lo que se concentra más aquí es solo predecir el siguiente token, ¿no? No le importa mucho tal vez la representación interna de la entrada, sino, dada una entrada, generar algo muy similar a lo que se busca mediante la data de entrenamiento y mediante la arquitectura, puramente con una capa de decoder que es generativa, ¿no? Y otro tal vez avance grande que se hizo en la investigación fue el modelo T5, ¿no? Que también sus siglas son un poquito raras, que es eh, Text to Text Transfer Transformer, ¿no? O sea, son literalmente 5 textos. Y lo que prácticamente postula T5 es que puedes realizar muchísimas tareas con un solo modelo si inicialmente le dices qué quieres que haga, ¿no? Entonces esa es la base prácticamente de prompting. Por ejemplo, traducir inglés a alemán, ¿no? Entonces, tiene este prompt inicial, hace lo que le pides, ¿no? Entonces, fue entrenado con varios tipos de datasets que son para diferentes tipos de tasks. Tiene estas palabras claves para poder tú hacer la misma, una tarea diferente con un solo modelo de transformers, ¿no? T5 era encoder decoder, ¿no? Pero actualmente los modelos de los que hablamos, con los que interactuamos día a día, suelen ser puramente decoder. Genial. Y ahora vamos a hablar un poco de la escala, porque eso también vale la pena saber. El Travis Transformers no fue muy costoso, de hecho, para entender Transformer en todo el corpus de texto inglés a alemán, costó, ahí dice, aproximadamente $1000, entonces es algo manejable. Pero mientras más avanza los corpus de datos, mientras más avanza la complejidad de arquitectura, y más que todo es por el corpus, más avanza la capacidad de cómputo necesario. Y vemos que aquí el GPT-4 en costo solo de cómputo, sin tomar en cuenta el costo de los ingenieros, las horas de trabajo, es aproximadamente 10 millones, no, 100 millones de dólares. Entonces se dan cuenta de la escala, ¿no? Y la escala del dato, ¿no? 1.8 trillones de tokens. eh, no tendría ahora cómo compararlo. Y los modelos más actuales deben trabajar con muchos más, ¿no? Y constantemente scrapean la web y muchas otras fuentes de datos que no necesariamente es legal, por ejemplo, libros que tienen copyright o libros en todas las fuentes piratas, eh, y toman esa data para entrenarse, ¿no? Así que tienen conocimiento de fuentes no autorizadas en una área gris. Realmente no es un área gris, sino que es directamente ilegal, pero es permitido porque es una compañía grande, ¿no? Entonces, toda esa información que tienen para poder generar tanto imágenes o texto, en realidad viene de un corpus que ya existía, ¿no? Pero se han vuelto demasiado buenos en poder generar cosas similares. Entonces, ahí vemos la escala de lo que cuesta realmente ser un modelo y el profit que da, tercerizar o alquilar o utilizar ese poder de cómputo en vez de entrenar uno tú solo, ¿no? O sea, el performance que puedes obtener mediante un modelo small tal vez no sea lo suficiente como para hablar en lenguaje natural, pero para algunas tareas, que sean muy definidas, muy bien definidas. Y bueno, algunas aplicaciones fuera de texto también. ¿Por qué? Porque Transformers, es una forma general de plantear un problema de secuencia, ¿no? No es solo para texto. Y atención en general, ¿no? O sea, atención es una forma general de plantear cómo no perder información al tener una serie de datos, ¿no? Por ejemplo, si tengo una serie de ítems con los que ha interactuado un usuario, lo que generalmente sería sin atención es tomar el promedio de los embeddings de cada ítem. Y eso pierde información. ¿Por qué? Porque básicamente le da el mismo peso a cada uno cuando no es igual, ¿no? Tal vez por el tiempo yo quiero darle más peso al primer ítem o al último ítem. Entonces sería como una suma ponderada. Pero, esa suma debe depender del contexto, ¿no? O sea, debe depender del estado actual del decoder o del estado actual del usuario.
Entonces, para eso también sirve atención en general. Y atención ha sido utilizado en varias cosas, ¿no? O sea, la arquitectura Transformer ha sido aplicada a imágenes con los Vision Transformers y es el backbone de muchos modelos actuales, más otras técnicas, pero Transformer sigue siendo una de las partes principales. Y la forma en la que más o menos funciona es separar en parches, ¿no? Y cada parche es parte de una secuencia. Es una idea muy, por así decirlo, intuitiva, pero con muy buenos resultados. Entonces, tiene ahí sus mapas de atención. Tiene modelos generativos de imágenes, de música, tiene como backbone transformers, más otros, ¿no? Por ejemplo, difusión o flow matching, que son temas tal vez un poquito más avanzados, pero que tienen también muy buenos resultados. Y es otro paradigma, ¿no? Es otra forma de resolver problemas. Pero como estamos viendo, atención resuelve ese problema, ¿no? De perder información al tratar de reducir una secuencia a un solo valor. Y bueno, ¿no? Ya por lo que iba preguntando Pamela al inicio de la charla, es que los LLMs se han estado refinando y aplicando también a lo que es lenguaje. Y no solo toman la data que está en su data de entrenamiento o que han memorizado, sino también pueden tomar datos de fuentes externas, ¿no? Entonces pueden manejar APIs, pueden manejar todas las herramientas que uno dé a- les brinde, siempre y cuando tengan una descripción de cómo utilizarlas, ¿no? Una descripción segura de cómo utilizarlas. Desde ahí viene el tema agéntico, que ese es el tema del paraguas general de lo que hacen, que es que son capaces de razonar sobre las herramientas que tienen, de qué es lo que quieren hacer para finalizar una tarea y qué es, cuál es el resultado esperado, ¿no? Y tener feedback de esa interacción. Ujú. Sí, eso también es una técnica interesante, RL o RL from Human Feedback, que también está relacionado con Reinforcement Learning, con la técnica de PPO, que es básicamente optimizar en base al feedback que tiene respecto a un humano. Entonces, ya en el paradigma de Reinforcement Learning, el LLM se considera como un agente, lo que genera sería una especie de estado y el reward sería el feedback o la respuesta que se da, ¿no? Si es una reacción positiva o negativa, ¿no? Bien. Entonces, eso era más que todo lo que quería hablar. Creo que lo que más importancia le di o lo que más atención le di fue a la explicación un poco más matemática de cómo funciona, porque es algo que no he visto que se haga mucho. Espero que se haya entendido bien. Y, o sea, ahí les paso la demo de cómo funciona el Transformer total. Eh, y sí, está todo como que autodocumentado, no tiene mucha documentación más que el código. Entonces puede ser que lo mejore. ¿Esto de qué año más o menos es? Bueno, del año pasado. Pues no debería tener problema con versiones ni nada. Pero en fin, la data que se está usando es eh, simplemente una secuencia, ¿no? Una secuencia de tokens de 0 a 100 y una secuencia de tokens. Ah, no, a ver. Mm, Esta es la data que estoy usando. Ah, aquí está el data. Son valores random, como que una secuencia fija de tokens random y el sanity check que deberían buscar cuando entrenan un modelo de transformer o de secuencia es que si tú pones el input que sea el mismo que el output al entrenar, la pérdida debe bajar, ¿no? Porque simplemente estás midiendo su capacidad de memorizar, ¿no? Entonces, el transformer, como tiene un montón de parámetros, para una secuencia relativamente corta,
debe ser súper capaz de memorizar. Entonces, lo que verificaríamos es que comienza con un loss un poquito alto y en teoría puede bajar hasta un loss arbitrariamente pequeño, ¿no? Sí. Y con esto en teoría podrían también hacer su propio modelo de traducción y ahí jugar con la data que usan para entrenar. Súper. ¿No? Esa fue mi presentación, chicos. Un poquito más de una hora, pero espero que haya sido de provecho. Y igual, cualquier duda, estoy disponible. Ahorita voy a prender la luz por si necesitan foto o algo. Hola Sergio, ¿qué tal? Muchas gracias por la ponencia. Ha estado muy buena, la verdad. Y me gustaría pasar a la parte de las preguntas y respuestas para ver si hay algún integrante, un miembro de la reunión que tenga alguna duda. Es el momento para hacerlo. Ok. Sí, se me- Igual, Sergio, también agradecerte por la ponencia. Ha sido muy interesante, la verdad, todo sobre los LLMs y sé que a muchos de nosotros, bueno, hay una pregunta. Dice, Ujú. ¿alguna vez has hecho entrenar un modelo de cero? Solo por curiosidad. No, bueno, intenté una vez, pero no dio muy buenos resultados. O sea, un tiempo que estaba aprendiendo sobre eso, que era una especie de traductor de lengua de señas, pero eh, ¿cómo así decirlo? O sea, del lenguaje español a tokens o signos. Entonces, lo que utilizamos en este momento creo que fue T5, que tenía como que un pre-train bastante sólido, que daba resultados más o menos, solo que en sí el corpus de datos que nos brindaron no era muy representativo, no era muy grande, entonces no se podía hacer mucho. Pero de ahí sí no he probado mucho más a hacer training desde cero. En teoría se podría, ¿no? Con esto de aquí, ¿no? Pero el tema también, y algo que consume bastante tiempo es generar los datos o obtenerlos. Y también la cantidad suficiente de datos como para cumplir una tarea determinada. Ok, bueno, si no hay más preguntas, agradecerte por tu tiempo, Sergio. La verdad, la ponencia ha estado muy interesante. Sé que a muchos de nosotros nos va a ser de bastante utilidad todos los conocimientos que has impartido. Sí. Bueno, No, no y sé, le he pues tomado foto. sí, claro. También Eso. nos gustaría contar contigo en próximas ponencias en el futuro del IESISUNE. Y pues bueno, finalmente me gustaría, chicos, que pudieran prender su cámara para poder tomar una foto final grupal. Les espero unos segundos para que puedan alistarse y los que puedan prender su cámara. Vean su cámara, chicos, para poner la foto al link en, no se vea vacío. Ok, a la cuenta de 5 tomo, a ver, una captura. 5, 4, 3, 2, 1. Listo, perfecto. Bueno, nuevamente muchas gracias, Sergio, por tu participación en la ponencia. Esperamos contar contigo en futuras actividades del IS Triple SISUNI. También muchas gracias a todos los participantes por haber interactuado y por su asistencia. Y bueno, eso sería todo, chicos. Que tengan muy excelente tarde y buenas noches. Buenas noches con todos, cuídense. Buenas noches con todos.